para recibir a nuestra querida pastora, licenciada Zulaya Raíz, en esta sección más defensa de la familia. Saludos, pastora, bendiciones. Amén, amén, bendiciones, bendiciones. Qué bueno estar nuevamente aquí en esta oportunidad de poder compartir ese diseño de Dios para la familia. Yes, y hoy el tema me encanta, el gobierno de las emociones. Qué poderoso. Bueno, hay que gobernar porque o gobernamos o nos gobiernan. Pastora, mucha gente piensa, y he escuchado a algunos ministros hasta reprendiendo emociones, como si no fuera parte de lo que Dios nos dio como seres humanos. Y reprendo sentimientos tales. No, las emociones son parte, los sentimientos son parte también. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos a veces tenemos dificultad en controlarlas, las llevamos a los extremos. Y eso es algo que tenemos que aprender a gobernar, ¿cierto? Sí, definitivamente es lo que tú dices, no podemos reprimir porque quizás en el modelo religioso es mala represión, ocultar ese sentimiento asociado a esa emoción. Perdón, porque el sentimiento asociado a la emoción es otro problema más, claro. Correcto, que es lo que llamamos resentimiento. Entonces, el no educar las emociones, el no canalizarlas dentro de un conflicto familiar, genera una mayor crisis. A veces yo siempre digo que el problema no es el problema, el problema es cómo lo enfrentamos emocionalmente. ¿Tú me entiendes? Muchas personas se van al extremo y tienen un volcán de emociones. En otros casos hay personas que tienen un carrusel de emociones. En otro caso tenemos un tren desbocado de las emociones, y ninguno de los tres es bueno, porque acumular es muy problemático a la hora de drenar, porque drenas con demasiada fuerza, drenas y te llevas a todo el mundo por delante. Entonces muchas de las crisis que hay ahorita en nuestra familia tiene que ver por la falta de una educación emocional con el diseño de Dios. Claro. No es una educación intelectual de las emociones, no es una educación, vamos a decir, griega de las emociones, para ponerle un extremo a lo científico. No, es una educación espiritual. ¿Qué dice Dios? Porque el que te creó, el que te diseñó, también dejó las instrucciones para educarnos. O sea, Él no nos dejó, dale, muévete ahí y defiéndete como puedas. No, Él nos dejó, Él dejó unas instrucciones, unos principios, pero sobre todo, Él entiende que si no hay un gobierno de las emociones, es un problema, es un problema de liderazgo emocional tuyo. ¿Tú me entiendes? No es de los demás. El problema no son los demás cuando hay una crisis familiar. El problema es cómo manejas tú la crisis de los demás. Pues vamos a suponer que fuera así. ¿Me entiendes? Pastora, entonces, dígame. ¿Sabe que regularmente menciona el aspecto de emoción desde la perspectiva intelectual, obviamente profesional? Pues muchos tenemos algo de conocimiento, y el que no lo tiene llama a un psicólogo y de inmediato le dan una perspectiva. No está mal que tengamos también ese acercamiento. Lo que está mal es cuando no pensamos ni siquiera en cómo controlar las emociones desde una perspectiva bíblica, espiritual. Yo creo que ese es el error que hemos cometido aún dentro de la iglesia, que prácticamente no pensamos ya esto de como hacían nuestras madres, nuestras abuelitas, que nos ungían, nos ponían un poquito de aceite en la cabecita y empezaban a orar por nosotros y a reclamar la Biblia, y nos enseñaban versículos bíblicos de salud, y dice la palabra esto y dice la palabra esto, y a la vez funcionaba como algo pedagógico para nosotros. Y hoy día todavía adultos, cada vez que tenemos algún dolorcito, nos acordamos de la abuela, nos acordamos de la mamá cuando oraba por nosotros. Eso prácticamente como que se ha perdido,
no se lo enseñan a los niños tampoco de ninguna forma. Lo primero que te dicen, tómate esta pastilla, vamos a donde el psiquiatra, donde el psicólogo, y eso tiene que tener una repercusión a nivel de familia, de iglesia y de sociedad. Definitivamente. Acabas de decir algo muy importante. Todo lo contrario, no podemos menospreciar el esfuerzo del intelectualismo por resolver los problemas, está bien. Claro. Aún nosotros como profesionales de la conducta recibí material, recibí estrategias, recibí teorías que dan respuesta a los problemas, recibí técnicas, terapias para resolver problemas. Yo nunca puedo atacar de donde vengo o de lo que adquirí. Solo te estoy diciendo que muchas veces, como vamos a compararlo así, es como que tú tienes un problema y te necesitas resolverlo y te dan la herramienta, y la herramienta, o una limpieza, vamos a hablar del corazón como que está contaminado y hay una mancha, y te dan un detergente y es superficial la limpieza. Muchas de estas terapias son superficiales, no van al origen, van a tu pasado. Ellos te intelectualizan, significa que le dan respuesta a tu problema, pero no le dan solución. Le dan un diagnóstico, pero no te dan solución. ¿Me explico? Te dan una técnica para que manejes el problema, pero no te lo resuelve. Aquí, ¿por qué? Porque el que nos creó, como tú dijiste, y lo que hacían nuestras abuelas, ¿cuál es el diseño? Y aquí no se trata de diseño tradicional y diseño, vamos a decir, moderno, posmodernismo, no, se trata de diseño original. Yes. La ley primigenia. ¿Qué es la ley primigenia? Es la ley primera, el diseño original. Dios nos diseñó, y estas abuelas que entendían que el Creador nos diseñó, decían, vamos a resolver el problema yendo hacia el Creador. Yes. Correcto. No hacia los hombres, porque los hombres pueden interpretar por qué te pasa lo que te pasa, pero no te lo pueden resolver. Y en muchos casos, aquí, sobre todo en esta cultura occidental, te lo resuelven con los problemas te los resuelven, vamos a decir, científicamente de dos maneras: o con tratamiento a través de pastillas o con cirugía. Cierto. Pastillas o cuchillo, no hay otro. Entonces, muchos de los problemas que tienen los padres cuando tienen una crisis con sus hijos es que los llevan a la persona que quizá lo que le da es un tratamiento, pero no le da una solución. ¿Entienden? Puede calmar la ira, calmar esa rabia, calmar esa crisis, calmar ese volcán, pero no trabaja en el origen de ese volcán. Entonces, eso es lo más importante. ¿Por qué se necesita el gobierno de las emociones? Porque hay una anarquía. Cuando Dios habla del hombre de Dios, gobierne bien su casa. ¿Por qué crees tú que Pablo allá en Timoteo le da ese consejo para que Timoteo, como hombre de Dios, pudiera enseñar a las iglesias que los hombres gobiernen? No se trata de un gobierno machista, no se trata de un gobierno feminista, porque ahorita pareciera que fueran las mujeres las que gobiernan, ¿verdad? No se trata sino lo que llama la atención es la palabra gobierno. ¿Cómo se gobierna? No es el hombre el que va a establecer su capricho, es la ley de Dios. El gobierno se trata de ejercer y hacer cumplir la ley. Entonces, cuando se trata de gobierno de emociones, tú tienes que ejercer y hacer cumplir la ley de las emociones. El Señor dejó leyes que son inmutables, que son permanentes, no son cambiantes, y trasciende la historia y la geografía. ¿Ok? Entonces, se estalla en esa crisis porque no hay gobierno. ¿Y por qué no hay gobierno? Porque no conoces la ley, no conoces el diseño. Vamos entonces a hablar de 3 cosas importantes para que haya el gobierno correcto de las emociones. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, doctora. Estamos listos. Está listo, la vi, papel. Oído al tambor. Primero, escucha esto. Y eso lo establece, me llamó mucho la atención porque Salomón entendió muchísimo sobre esto, sobre el gobierno de las emociones, sobre la estrategia. Y yo digo que allí
tengo que reconocer que muchas veces los hombres, como en el liderazgo, tienden, estoy hablando de tendencia y es una opinión, no es un, ¿entienden? No es un hecho, es mi opinión. Tienden a liderizar y a gobernar más desde el sentido común y se pueden apegar más a la ley que muchas veces las mujeres. Y no es que estoy dañando al gremio, ¿no? Pero nuestro querido gremio, alabado sea Cristo, gobierna 80% de corazón y 20% con la ley. Hay tendencia de Claro. tomar decisiones desde esa crisis emocional y no desde esa ley espiritual. Ahí está la crisis, ¿lo ves? Mientras que el hombre tiene 80% apegado a la ley y un 20% puede estar afectando esa parte emocional. Entonces, por eso la mujer muchas veces dice, pero tú sí eres fuerte, pero ¿por qué dices eso? Sin corazón, no te duele nada, ¿por qué? Entonces, muchas veces la mujer le está hablando desde el corazón a la razón. Pero repito, estamos hablando de tendencia, no significa que sea una realidad completa, sino que simplemente es el lugar que tú le das. Si Claro. le das la preeminencia a tu sentimiento, ahí estás gobernando el sentimiento. Y va a haber una crisis de gobierno. Y pones la ley por encima del sentimiento, es el mandamiento, estarías gobernando desde el diseño original. Entonces, el Señor nos manda tres cosas que se plantean inclusive en Proverbios, y lo trabajamos la semana pasada y sigo yo con esto. Proverbios 4:23, mira, sobre todas las cosas cuida tu corazón, ¿ves? Aprende a cuidar, a gobernar, a limpiar, porque este determina el rumbo de tu vida. Un mal gobierno nos va a llevar a malas decisiones, y las malas decisiones nos van a llevar a romper relaciones. Así es. Hello. Estás allí, entonces, o a tener quizás no la rompes, pero quizás tienes una relación muy protocolar, muy diplomática, no has abierto el cofre de tu corazón. Entonces tenemos mujeres frustradas, esposas que están, vamos a decir, como alguien cuando le di terapia, era una esposa de un líder muy importante, y ella me decía, yo me siento frustrada, yo me siento infeliz, pero Wow. entiendo cuál es la posición de él. Entonces yo le decía, pero ¿qué es esto? O sea, tú estás pagando el precio por la posición que él ocupa. O sea, ¿qué me estás diciendo? Allí hay un mal gobierno del problema. O sea, ¿qué quiero? Voy a tapar esto hasta hacerme infeliz por obediencia, me decía ella. Y yo digo, pero es que el Señor no nos manda a obedecer para ser frustrados, Dios nos manda a obedecer para ser Yes, bendecidos. cierto. Entonces, hay algo que tenemos que trabajar, ¿no? Señor, tráigame ese famoso líder y vamos a sentarlo aquí. Y apenas cuando el líder entró, el famoso hombre, yo le dije algo muy sencillo y desde mi corazón, que creo que está en la dirección del Señor. Le digo, mira, por favor, puedes colgar tu título allí de liderazgo. Quiero que me hables como esposo y como hombre. No quiero que me digas quién eres, ni lo famoso que eres. Quiero que abras tu corazón. ¿Por qué? Porque de ahí Él determina el rumbo de tu vida. Gracias al Señor logramos trabajar eso con estas tres estrategias. Primero, hacer la higiene mental, la higiene del corazón. ¿Cómo la hacemos? Ya lo vimos en la clase pasada. Los que están conectados allí, vayan a cómo manejar la ofensa, todo eso. Ahí esa es la higiene, ¿correcto? Vamos a Yes. sacar toda la basura. Pero lo segundo, no es menos importante que lo primero. Haz una clasificación de la basura. Hmm. Vamos a ver qué es lata, qué es cartón, qué es plástico. ¿Por qué? Porque hay que reciclar. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Ujú. Tenemos que reciclar para que de allí salga la nutrición para sanar nuestro corazón y Yes. gobernar desde la felicidad. Tenemos que gobernar las emociones desde la libertad, desde la alegría. O sea, ¿cómo me va a decir que eres una esposa obediente, pero eres infeliz? ¿Eh? O sea, si el Señor nos mandó a ser obedientes, es para nuestra felicidad, para nuestra sanidad.
Esta obediencia no puede ser bajo restricción, ni bajo coacción, ni bajo imposición. El Señor decide tú. Mi obediencia lo hago con felicidad, alabo al Señor. Entonces, primero la higiene mental desde el corazón, donde clasifica pensamientos, emociones, heridas, traumas, qué es lo que hay allí en ese basurero Mm. que está Es contaminando como un toda su inventario. decisión. Es como hacer un El inven- inventario, doctora. de la basura. Exacto, exacto, de lo que hay que eliminar. Sí, porque uno tiende a hacer inventario de los bienes, ¿verdad? De los bienes, de cosas buenas, pero hay que hacer también el inventario y clasificar. Por ejemplo, ¿esto es biodegradable o no? Esta cáscara de huevo, esta basura que tengo aquí, ¿esto lo puedo reciclar o no? Me Es encanta eso. plástico y no se va a reciclar, es mejor desechar. Entonces, cuando clasifiques, que es el segundo punto, vas a reciclar y lo vas a convertir en abono, lo que es biodegradable, es decir, muchos de los errores que hemos cometido son biodegradables. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Se pueden reciclar porque Dios nos da una nueva oportunidad de reinventarnos para reiniciar en la relación. Porque, por ejemplo, yo no puedo cortar relación con mi hijo para siempre, ¿no? Porque es mi hijo. Ah, Claro. no, yo discutí con mi esposo y ya yo no le hablo más. He decidido el gobierno de mis emociones. Ay, ese no es gobierno, es una dictadura de las emociones. ¿Entiendes? He decidido cortar, porque yo voy a cortar con todo lo que... No, 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 tú no estás resolviendo, tú lo que estás es cortando el hilo, como siempre decimos, y no resolviendo el nudo, Así no es. desatando ese nudo. Entonces, uno, hacer la higiene. Dos, hacer el reciclaje. ¿Estamos claros? Claro. Y tercero, una vez que ya hayas reciclado, ¿qué tienes que hacer? Soltar. Soltar lo que no se puede procesar, lo que ya quedó en tu pasado. Eso fue una herida. Entonces, reciclamos, sufrimos el agravio de lo que teníamos que sufrir, listo. Aprendemos la lección del error que cometimos, pero protegemos, salvaguardamos esas emociones porque están allí. Ujú. Estás alegre, es tu alegría. Dios te la dio para que la vida tuviera color, tuviera sentido. Mm. Las lágrimas, el dolor es parte de tus emociones. Aún una molestia, aún el miedo, está perfecto. Todo eso está perfecto porque lo creó el perfecto de los perfectos. Gloria a Dios. La perfección misma Yes. fue la que te creó con esas emociones, ese cóctel interesante que le da el toque de vivo. Estás vivo. Cuando tú tienes una emoción, estás vivo. O sea, tú no puedes decir, estoy feliz. Hay algo anda mal. Revísate. Ay, sí. No, tú tienes que vivir tu Yes. emoción y no puedes dejar que nadie te la reprima, ni te las, vamos, yo les digo ahí, te las matices con la religión, porque muchas veces la religión es como una camisa de fuerza que no ayuda, no enseña a no a educar las emociones, sino a reprimirlas. Así es. Cuidado, tú eres cristiano, no puedes gritar, cuidado. Entonces lo hacemos porque para afuera, no porque realmente estoy educada en cómo hago para no gritar. ¿Tú me entiendes? No Ujú. me dicen cómo no hacerlo, sino por qué no debo hacerlo. Poderoso. Entonces, ¿te parece? ¿Y qué hace entonces? No solamente Salomón está aquí en el gobierno de las emociones, sino que nuestro querido apóstol Pablo, ¿verdad? Yo creo que un hombre, para mí es algo tan espectacular, estos dos hombres cuando escribieron, también desde lo que ellos sentían, Así porque es. no solamente era la revelación bajada del cielo, el diseño que ellos podían ver para esa área, sino que ellos mismos la habían vivido. Y ahí es donde tú, cuando hablas de lo que tú has vivido, de lo que tú practicas, ahí está una autoridad espiritual y una activación que se da cuando tú hablas, esa palabra de Dios que sacas por tu boca, es una espada poderosa. ¿Por qué? Porque tú la estás viviendo en tu corazón, ¿eh? Tú la estás haciendo real, viva, activa. Y él decía, una sola cosa hago en Filipenses 3:13, desechando y dejando todo lo que queda atrás. ¿Ves? Ya clasifiqué mi basura. Yes. Yo
le dice a los hermanos, y eso lo vamos a ver para lo que sería el proyecto 2024, el próximo miércoles, ¿verdad? No te lo pierdas. Estás invitado, Joel. Joel, Bueno, el gobierno de las diga. emociones, licenciada, esto es, como decimos, caviar. Esto usted tiene que apropiarse de esta información, usted tiene que tomar notas. Mire, si usted lo tomó a mitad, si usted está escuchando por la radio, sepa que quedó grabado ahí en nuestra página de Facebook esta intervención con la licenciada Zulaya Raiz, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que nos ha estado compartiendo, tomar nota de esto. Hay veces, doctora, decimos, pero es que cómo puedo lidiar con mi esposo, con mis hijos, con las situaciones, me siento deprimida, me siento triste, Usted puede tener dominio de las emociones si va a la palabra y si toma nota de lo que la licenciada acaba de compartirnos. El gobierno de las emociones es para usted. Vaya cuando tenga oportunidad con un cafecito, un chocolate caliente, con un té si le gusta el té, con un pancito, lo que sea, unas galletitas, y se pone a analizar toda esta información que nos brindó la licenciada Zulaya Raiz. Licenciada, el tiempo nos ha traicionado, pero por favor, díganos cómo podemos Ay, saber más. Yo sé que usted está muy activa, la sigo por ahí por las redes, en YouTube, en todas partes. ¿Cómo podemos saber más de todo lo que está haciendo en pro de la familia? así es que tengo el don, pero de lengua, el don de la lengua, pero ojalá que sea lengua de Dios siempre, ¿verdad? Gloria a Amén, Dios. hace falta. Bueno, activación de esa lengua, no, María, a mí me hace falta, bájale dos. Bueno, mira, arroba Zulaya Ray en Instagram, en Facebook, en TikTok, en cualquiera que salga ahí estaré. Estaré y te perseguiré y te alcanzaré, le digo yo al enemigo. Pero mira, entonces tres cosas para cerrar, ¿verdad? Antes de decir adiós, adiós. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Uno, la higiene mental de las emociones, o la higiene de, dos, el reciclar, y luego tres, para soltar. Tres, para soltar. Y eso de soltar es lo que dijimos, supera la ofensa, sufre el agravio y cierra ciclo. Eso ya lo vimos. Así que con mucho amor estamos allí en las redes, estamos trabajando, dando recursos. El problema no es cómo te sientes, el problema es qué haces cuando te sientes así. Amén. Déjalo ser. Si estás triste, llora con los que lloran. El Señor entendió que el gobierno de las emociones es normal, tener la emoción. El tema es cómo hacer para gobernarlas bien. Si vas a llorar, llora y ya, date tu tiempo. Si vas a tener dolor, maneja tu dolor y date tu tiempo, maneja tu molestia sin ofender a los demás. Entonces, el tema es cómo drenarla, cómo gerenciarla, cómo canalizarla sin dañarte a ti y a los demás. Allí está el secreto. Excelente, la licenciada Zulaya Raiz, tenemos ahí en nuestra página de Facebook la forma, el link para que usted llegue a su página de Facebook también. Licenciada, siempre es un gusto compartir con usted. Gracias por toda esta información aquí en Más Defensa de la Familia. Muchas bendiciones. Amén, amén. Salvemos la familia. Bendiciones. Yes, Bye. seguimos con más. Esto es Vive tu Mañana. Tu vida